como ella olvida que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Pásame por favor, de llevarme muy lejos de ti, deja conmigo oscuro, donde nada recuerda algo suyo. Amigo, por favor, acompáñame a caminar en lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, nada me interesa, y es tristeza, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertada, que no sé dar ni un paso sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Saludos, buenas tardes. Todavía no empezamos, pero saludando aquí a Eb Soto, Yania Córdoba, Gloria Amador, Rodolfo Martínez, Heriberto Caravantes, Salvador Miguel, Orlando Cervantes, Irmis Torres. Buena tarde. Ahorita comenzamos, nada más que empiece la hora y ya resolvimos el problema de conexión, cuando menos. Angie, buena tarde, Angie. Margarita Seda, excelente día también. Rosita Andrade, ¿cómo estamos? Buena tarde. Chuchito, Vilma, ¿cómo está? Tavo Arriaga, Sucre Luzbel, saludos, buena tarde. Saludos.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos. Hoy que es jueves 14 de mayo del año de la pandemia de 2020. Vamos a continuar con nuestras sesiones. Prometo ya ponerle número porque ya perdí la cuenta, si es la 35, 36, pero es la 30 y tantas clase que vamos a tener sobre este recorrido que estamos realizando. Ayer, que espero hayan podido seguir o en su caso consultar la transmisión de ayer, los invité a hacer un recorrido sobre diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la quinta época. Vamos a continuar hoy analizando algunos de ellos. Vamos a ir a Estados Unidos a compenetrarnos en unos posicionamientos muy importantes y vamos a ver si alcanzamos todavía a tocar otros dos puntos más que me gustaría hacerlo. Pero vamos pues entonces a comenzar. Sigamos con el análisis de las tesis, que tiene como objetivo, insisto, reconocer que esa frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla es absolutamente certera. Vamos a esta cuestión que durante mucho tiempo les estuve hablando de los salteadores de caminos, los bandidos, los forajidos, el bandolerismo social, que hoy en 2020 haremos una comparativa en su momento. Fíjense aquí esta tesis que es de 1929, señala, no solo son salteadores de caminos los que salen a los caminos y roban a los pasajeros, pero a lo que quiero aquí hacer hincapié es que el amparo penal directo es de 1924. 1924. Cuando comencé a platicarles a ustedes del fenómeno de los salteadores de camino, era el siglo XVII, 1640, 1650. Es decir, casi 3 siglos después de que México ha sido azotado por esta forma de crimen, 3 siglos después, el fenómeno subsiste. No ha habido un esquema durante esos 3 siglos para su prevención ni para su disuasión. Por ello es que tenemos este amparo en el que la Corte, el asunto llega después de 5 años, llega hasta la Corte, que es bastante tiempo, aunque hay asuntos que tardaron en llegar más de 10, 20 años, como vamos a ver algunos de ellos, y nos dice, no solo son salteadores de caminos en los términos del artículo 22 de la Constitución del 17, los que salen a los caminos y roban a los pasajeros, es decir, mantienen el mismo modus operandi. Pues en el artículo 393 del Código Penal vigente en el distrito, comprende a los que detienen vagones en caminos públicos y roban a los pasajeros o la carga que se conduce en dichos vagones, empleando medios adecuados, siempre que al consumar este acto resulte la comisión de algún homicidio. Y la pena aplicable será la de muerte, que es admitida por la Constitución para los salteadores de caminos. La Constitución de 1857, en su artículo 23, también establecía la pena de muerte para los salteadores de caminos, y el artículo 22 de la Constitución vigente admite la aplicación de la misma pena para el citado delito. En consecuencia, sería inadmisible que quien detiene en un camino público a un convoy y roba a los pasajeros
sea salteador de caminos y no pueda ser clasificado como tal quien ejecute el mismo acto, pero en vez de despojar al pasajero, roba la carga que se conduce en el convoy. El conflicto que existía en aquellos tiempos es que si el delito de salteador de caminos se configuraba única y exclusivamente cuando la víctima, el sujeto pasivo de la acción criminal, fuese una persona, el pasajero. Pero, desde luego, que se establece que no es en sí la víctima la que le da la connotación al evento, sino que es el hecho de que en un lugar, en un espacio físico determinado, despoblado generalmente, una cuadrilla de más de 3 sujetos con violencia cometa el robo. Eh, en sí, la categoría de salteadores de caminos es una categoría especial que se eleva a rango de ley de emergencia para combatir este tipo de conductas. Pero el hecho que cometen el salteador de caminos, pues es el robo, es el homicidio, como aquí se establece, y a esa calidad se le aplica la pena de muerte como consecuencia de los hechos delictivos que realiza a través de esa manera, de asaltar caminos. Vean, vuelvo a insistir, cómo es que este fenómeno subsiste. Hace aproximadamente un año o 2 años, más o menos, prometo darle la data exacta, pero no tiene mucho dentro de lo que es el mundo de la historia, se reformó el Código Penal Federal para incrementar las penas a quienes cometen delitos en carreteras, delitos de robo contra la mercancía, etc. Y esto es reciente, es decir, si hace 100 años, más o menos, se estaba resolviendo esto, a 100 años de distancia, el fenómeno sigue sin ser resuelto. Y se piensa que incrementando las penas es la forma en cómo se va a resolver. La semana pasada, la semana pasada, donde es conocido, ¿se acuerdan de los bandidos de Río Frío? Bueno, a veces cuesta trabajo no sorprenderse, pero ustedes ya saben, están muy ilustradas, ilustrados sobre los bandidos de Río Frío y su zona de operación. Su zona de operación era Estado de México, Puebla, pues porque era el camino para Veracruz, lo recordamos. Bueno, hace la semana pasada, los salteadores de caminos salieron, cerraron la carretera en la altura de Cumbres de Maltrata y se pusieron a asaltar a todos los que estaban ahí. Autobuses de pasajero, camiones de transporte, particulares. Hace una semana, estamos en el año 2020 y el fenómeno subsiste. Quizá los legisladores que desconocen, no todos, que desconocen los fenómenos sociales, criminológicos, históricos, ahora que vuelvan a sus actividades, dirán, vamos a aumentar las penas para los que asalten en carretera. Cuando vayamos ya acercándonos a la época actual, voy a ponerles muchos temas para debatir como estos, ¿no? El populismo penal, etcétera. Pero una tesis como esta de 1924 nos deja clara que no se ha entendido el fenómeno de la criminalidad y no se puede combatir lo que no se entiende. Ese es un hecho. Vamos ahora a otro tema
Ah, este es bueno. Mire. Fraude. Vean. Fraude, 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 fraude. Año 1938. La confesión del acusado es suficiente para tener por comprobado el cuerpo del delito de fraude, así como su responsabilidad penal, y aun cuando no constituya prueba perfecta, sí es un fuerte indicio que unido al dicho del acusador y el de que un testigo forma prueba presuntiva y completa, y la sentencia condenatoria que se pronuncie en tales condiciones no es violatoria de garantías. La confesión de la persona, que vayan ustedes a saber cómo se produjo, porque ya hemos visto en el día de ayer que el alegato de torturas de golpes es ineficaz. Y les recuerdo, porque ayer lo comentamos, que de la quinta época solo hay dos, dos tesis de tortura. Una, para decir que no es válido alegar tortura para retractarse, diciendo que le aplicaron toques eléctricos cuando no hay prueba de ello, invirtiéndole la carga de la prueba a quien se dijo torturado. Y la segunda tesis, relacionada con el homicidio con la agravante de brutal ferocidad. Nada más. Es decir, de 1917 a 1951, la tortura no existió a los ojos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, esta es buena, esta tesis que les voy a compartir. Es interesante porque tiene que ver con aspectos que podríamos someter a una valoración social. Puede que sea eh, motivo de mucho debate lo que les voy a proponer. Pero bueno, de eso se trata nuestra, nuestra temática, nuestra actividad precisamente. Miren ustedes. Cuando se tocan temas que estuvieron o que rondan eh, temas de moral, que podríamos hacer un debate sobre, sobre qué es la moral y todo ello, pero bueno, ahí les va. ¿Qué es el escándalo? Si por la propia confesión del acusado se comprueba que durante su matrimonio tuvo el domicilio legal en determinada casa y se justifica que se separó de su esposa y convivió con otra mujer en la misma finca, debe considerarse que el adulterio tuvo verificativo en el domicilio conyugal, puesto que el domicilio legal de una persona es el lugar donde fija su residencia y donde la mujer debe vivir a su lado. Y el domicilio conyugal del matrimonio continuó siendo el que el esposo habitaba. A pesar de estar separados, a pesar de estar separados. Pero aún suponiendo que pudiera existir alguna duda sobre el particular, se acreditó la existencia del otro requisito que señala el Código Penal para castigar adulterio, pues según el diccionario de la Academia de Lengua Castellana, por escándalo se entiende el dicho o hecho
que es causa de que uno obre mal o piense mal de otro, y alboroto, licencia, desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo. No, no es una sesión de misa, es una tesis. Ahora bien, si está probado que el acusado contrajo matrimonio religioso con su coacusada, esta es otra cosa, ¿eh? O sea, una cosa es que se le haya llevado a su casa, pero acá ya se metió en otro tema. Dice, ahora bien, si está probado que el acusado contrajo matrimonio religioso con su coacusada, es indudable que numerosas personas presenciaron la ceremonia que se celebró públicamente y otras muchas se enteraron de ella. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y tal situación debe estimarse como constitutiva del elemento escándalo en los términos que exige la disposición legal citada, máxime que para el concepto de escándalo social ni siquiera se exige que los actos que lo constituyen públicamente, bastando que puedan llegar al conocimiento de los integrantes de la sociedad, que puedan llegar, como si el escándalo fuera de peligro, ¿no? Para que se estime que la difusión de mal ejemplo constituye el elemento escándalo, sobre todo si el estado o acto adulterino fue acompañado de grave publicidad que constituyó una afrenta para el cónyuge inocente. A ver, ¿es adulterio o es bigamia? ¿Cuál es el hecho? Aquí hay una situación complicadísima porque, para empezar, si bien es cierto, algunas legislaciones ya eliminaron esta figura, hay otros estados que la mantienen. Vean, ¿qué es el adulterio? Es decir, ¿cuál es el verbo rector, la conducta típica? Al que cometa adulterio con escándalo en el domicilio conyugal se le aplicará pena de tal a tal a tal. Ok, pero ¿qué es el adulterio? ¿En qué consiste el adulterio? El legislador no dijo el adulterio consiste en esto. No dice consiste en la conjunción carnal. No lo dice. Y donde la ley no es clara, el intérprete no debe distinguir y el juez no debe legislar, porque tenemos un principio de legalidad que es base del derecho penal, que significa nullum crimen, nullum pena, sine lege. Feuerbach, artículo 14 de la Constitución mexicana, exacta aplicación de la ley. Se prohíbe analogía, se prohíbe mayoría de razón. Dos conceptos que en su momento vamos a desarrollar de manera amplia. Pero aquí, como estamos viendo, o se le castiga porque se separó, o se le castiga porque en su casa tuvo otra mujer, o se le castiga porque se casó y porque se intuye que mucha gente se enteró y que ese fue realmente el escandalazo, ¿no? Pero sobre sobre este tema del adulterio, les quiero presentar una tesis extraordinaria, divina, históricamente hablando. Miren ustedes. Porque luego dicen, no, no es cierto, ¿cómo que las 7 partidas? Eso no existe. Así como hay gente que dice, no, el COVID no existe, el coronavirus no existe, es una teoría conspiracionista. Seguramente también lo que dice de que las 7 partidas y todo. Miren, y no es fake, ¿eh? Es la página de la corte, ¿eh? Ahí tienen el número. 364591. Está larguita, pero vale la pena. No siempre se ha dado a la palabra adulterio la misma significación. En el derecho romano, el estado de la mujer era lo único que determinaba el adulterio, que así existía independientemente del estado del hombre, al cual para nada se atendía cuando la mujer era casada, y se tenía por estupro el comercio sexual del hombre casado con mujer que no lo fuera. De ahí nació la distinción que hizo que solo fuera punible en un principio el adulterio de la mujer. Posteriormente, el cristianismo, sobre la base de la monogamia
y de haber considerado el matrimonio como un sacramento, extendió el adulterio a los casos en que el hombre fuera casado y los canonistas establecieron que existiese delito siempre que se violaba la fe conyugal, ya fuera por la esposa, por el marido. Según la iglesia, el adulterio fue accessus ad alterius torum. Torum, yo creo que por los cuernos de toro. Constantino declaró ser el adulterio causa de divorcio, cualesquiera de los cónyuges que fuese culpable, siguiendo las tendencias del cristianismo, aunque posteriormente vinieron restricciones para la mujer para formular la acusación de adulterio contra el marido. El código de las partidas, sí, las 7 partidas, partida 7, título 17, 1, 1A, expresa la confusión existente sobre el punto. En aquella época, definiéndola como hierro que home face a sabiendas y haciendo con mujer casada o desposada con otro, tomando en cuenta la etimología de la palabra compuesta de las latinas alterius et torum, que quieren decir como home que va o fue al lecho de otro, y atendiendo solo a las consecuencias más graves que podía tener el adulterio de la mujer principalmente, y así la mujer le estaba vedado acusar al marido por adulterio. Justiniano estableció en la novela 117 que el adulterio del marido era una causa de divorcio para la mujer, aunque no se igualó a ambos consortes en el derecho de acusar y pretender el divorcio, aunque fuera el mismo delito, ya que se exigían para el caso del marido condiciones especiales, como las de que el delito se perpetrara en la casa común o fuese convicto de vivir habitualmente con la concubina. Tales son los orígenes de los preceptos existentes en la mayor parte de las legislaciones con relacionado al adulterio, que por lo general se contraen a establecer diferencias en cuanto a la pena de él como delito, pero que no lo definen ni precisan su existencia, ni menos se señalan sus medios de comprobación. De aquí que como elemento del hecho en sí deben subsistir las definiciones antiguas, definiciones solo modificadas en cuanto a que las condiciones del hombre pueden también ser motivo de adulterio, y como todas esas definiciones requieren esencialmente la demostración de la existencia del acto carnal entre los autores, es preciso acreditar el mismo por los medios que el derecho procesal establece. Ahora bien, el sentenciador puede en este punto hacer uso de la facultad que le otorga la ley en materia de apreciación de las pruebas para no estimar acreditado el adulterio, y la estimación, siendo una facultad subjetiva del sentenciador, no puede dar lugar con su ejercicio a violación de garantías individuales. 1930. Es decir, en 1930, estimadas y estimados videoescuchantes, se permitía acudir a las 7 partidas, a Justiniano, a Constantino, de quien aquí hemos platicado, para integrar un tipo penal. Como el tipo penal no lo establece, nos vamos a las 7 partidas. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegaron los resarios? Si las 7 partidas llegan a 1930, ¿qué actitudes no van a estar presentes en el 2020 de la Inquisición? Díganmelo ustedes. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta tesis es fabulosa, es extraordinaria, porque viene a corroborar pues, parte de todo lo que hemos aquí estado platicando. Y ahí la tienen para que la puedan seguir difundiendo, aplicando, defendiéndose o whatever. Bueno, esa es esa. Y, oye, ya mero termino, porque hay muchas muy buenas. No, 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 esto es apasionante, esto de la historia. Miren, estupro. Si del sumario aparece que en contra de la aseveración de la ofendida
se encuentra la declaración de la madre, de dicha menor, en el sentido de no creer que el acusado fuera el autor de la relación sexual con la propia ofendida, y el certificado médico forense que pone de manifiesto la imposibilidad de que esa relación sexual de la niña fuera con el acusado por la desproporción de edades y de órganos genitales, y revela que solo se encontró las consecuencias normales del coito natural y no las excepcionales o estragos de una relación genésica difícil, tales como infecciones, vulvitis o desgarraduras que se habría presentado por el desequilibrio orgánico apuntado, son hechos reveladores de que la sola imputación de la ofendida se encuentra minada por esos elementos fundamentales y, en tal caso, no existe base para condenar, por lo que si la responsable lo hizo, resulta inconcluso que viola garantías del quejoso. ¿Qué tal? ¿Qué perspectiva de género ni qué nada? Ahí está para que ustedes la debatan, para que ustedes opinen. Dicen, no, 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 no hay estupro. Tampoco habría entonces violación impropia. Pero bueno, ahí mi función es ponerles temas a que ustedes debatan. Esta no tiene desperdicio. ¿Alguien de ustedes vio la película La Ley de Herodes? A mí me gustan mucho, mucho, mucho esa serie de películas. La Ley de Herodes, El Infierno, eh, la de la caja china, que no me acuerdo cómo se llama. Es una trilogía que a mí me apasiona y creo que vamos a poder hablar de cine. Bueno, a ver si me da tiempo porque quiero platicarles unas cosas muy, muy buenas. Vean esto. Existe entre los copartícipes que intervinieron en el suceso de privar de la vida y lesionar a los ofendidos una situación jurídica de codelincuencia a la que precedió una detención ilegal de estos. Si tanto el presidente municipal cuanto los policías ejecutores, lejos de remover el estado antijurídico creado por dicha detención ilegal, procedieron a lesionar y dar muerte con toda hazaña a los ofendidos cuando yacían inermes y atados, podría decirse que dado el régimen inconstitucional que se vive en gran número de municipios, el presidente municipal representa al jefe de un cacicazgo que usufructúan y ejercen en orden jerárquico desde el diputado, presidente municipal y demás órganos administrativos hasta sus policías subalternos, integrando verdaderas asociaciones delictuosas, dado el antecedente de su organización y finalidades inconfesables. Ay, ¿qué tal les pareció? Esta es para esa de la ley de Herodes, ¿cierto? Esto que están señalando, que fue en 1954 la resolución, quinta época, ¿será algo que siga ocurriendo en nuestro país? ¿Habrá municipios donde esto suceda? Bueno, la Corte conoció de ello y se soltó la greña y aventó esta tesis. Es una denuncia. Ojalá hubieran hecho más, y no solamente eso, porque, cosas de la ley, la interpretación, porque aquí les quiero platicar algo. Dos cosas con relación a la Corte, rápidamente, porque creo que es conveniente que lo tengamos también en este curso. Les platiqué que a finales del siglo XIX hubo una sublevación en Veracruz.
y que se detuvo por parte del gobernador a los actores y a algunos inocentes, y que fue cuando don Porfis dijo mátalos en caliente, y que de ese evento que generó ámpula, el promotor fiscal le pidió al pleno de la corte que hiciera una investigación y designaron a un juez de distrito que fue, investigó y todo ello. ¿Lo recuerdan? Bueno, eso ameritó que en la Constitución del 17 se estableciera la facultad de investigación de la Corte, por virtud de la cual podía comisionar a un magistrado, a un juez de distrito, para investigar violación del voto público o violación de derechos humanos fundamentales. ¿Lo recordamos? Bueno, este sainete de esta figura, que aún subsiste, y les platicaré otros sainetes, provocó cosas como las siguientes. Conforme al párrafo tercero de dicho artículo, la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para nombrar a alguno o algunos de sus miembros, o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o para designar uno o varios comisionados especiales, cuando ella lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. La señorita Inés Malváez fue aprehendida y encarcelada. Pidió amparo y las autoridades responsables, jefe de la policía y director de la prisión militar de México, negaron tener a su disposición a la quejosa y el jefe de la guarnición de la plaza no contestó el oficio por medio del cual se le pidió el informe. Como la quejosa continuara detenida, fue solicitada la intervención de la Suprema Corte en la forma que creyera conveniente para salvar a la señorita Malváez de la prisión que sufría. Dicho alto tribunal decidió que no había lugar a designar un magistrado de la Suprema Corte para que practicara la investigación conforme al párrafo tercero del artículo 97 de la Constitución. Se acordó transcribir la queja al juez de distrito correspondiente para que cumpliera con los preceptos relativos de la reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución, y que igualmente se transcribiera el curso respectivo al ciudadano presidente de la República para su conocimiento y efectos a que hubiere lugar. Pues sí, porque no es la Corte la que debe de hacer esas investigaciones. No, 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 no. El evento histórico del Mátalos en Caliente fue una cuestión excepcional que no condujo a nada. Pero algunos diputados dijeron, no, 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 sí tenemos que revestir a la Corte para protegernos en este tipo de casos, y vean en lo que resultó. Cuando avancemos en nuestro recorrido por la historia, llegaremos a 1995, al lamentable caso de Aguas Blancas, y hablaremos de la participación de la Corte, la cáscara de plátano que les pusieron, el resbalón que se dieron con base en esta pretendida facultad de investigación. Ahí vamos a retomar y vamos a hacer algunas exposiciones de carácter argumentativo, jurídico, sobre la contradicción normativa de esta determinación. Y ahora, ya que andamos aquí en el tema de la Corte, hay otro tema que, y cómo preocupa. Miren, tiene que ver con el artículo 107, con el tema del amparo. Rápidamente. Si una autoridad no cumple con una sentencia de amparo, dice la Constitución, podrá destituir a la autoridad responsable. Bien, qué bueno, sí, que lo destituyen. Pero ustedes que me han acompañado en este recorrido histórico, no dejarán de recordar que antes
del Código Federal de Procedimientos Penales de 1931 estaba el Código de Procedimientos Penales de 1904 de Don Porfis. Bien. Y que el juez de instrucción, pues, o investigaba él o investigaba el Ministerio Público, ¿lo recordamos? Y el juez de instrucción es el que daba órdenes, o el MP le daba órdenes al juez de instrucción. Eran 2 contra 1. ¿Bien? Ok. Entonces la Constitución del 17, imbuida de ese ambiente procesal, dijo: la Corte destituirá al funcionario que desacató la sentencia de amparo y lo consignará al juez de distrito. ¿Qué significa consignar? Poner a disposición. ¿Para qué efecto? Para que el juez de distrito inicie la investigación. Ok, te recibo, si vamos a investigar, a ver, señor, qué fue lo que sucedió. Y a lo mejor ahí, en esa investigación resulta ser que diga la autoridad, es que mire, yo no fui notificado del término. Bueno, a ver, ¿cómo que no? Sí, mire, yo no fui notificada. Yo pensaba que el asunto seguía todavía sub judice. Bueno, pues vamos a ver si el tipo penal amerita en el número clausus la cuestión culposa o hay una causa de antijuridicidad, hay un error de prohibición, directo, indirecto, etc. ¿Me explico? Bueno, esa es la consignación. Consignación es, te pongo a disposición. Pues investiga. Bien. Pero viene el cambio de modelo procesal a partir de 1931, donde ya el MP se queda a cargo de la investigación y al juez ya lo relega para que solamente venga a legitimar lo que hace el Ministerio Público en la averiguación previa, las cosas como son. Entonces, cambia el sistema. Bien. ¿Quién va a tener ya a partir de 1931 el monopolio del ejercicio de la acción penal? El Ministerio Público. Y el Ministerio Público, a partir de 1931, y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no es el momento aquí de platicárselos, va a agarrar una de fibra, una de proteína, olvídense, ya platicaremos de ello, que ese es el antecedente de la prepotencia, arbitrariedad con la que se ha conducido el Ministerio Público Federal. Porque muchos que son MP federales ni siquiera saben de dónde viene su power, pero acá se los vamos a contar todo. Aquí les vamos a hacer su psicoanálisis al estilo Lacan y todo eso. Bueno, volviendo. Entonces el MP es quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Bien, bien, sí, ok, así es, listo. No, 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 no. Pues una cosa es lo que digamos los académicos de cubículo, como en una ocasión nos llamó Miguel de la Madrid Hurtado, no se me olvide. Bueno, yo todavía no era académico en ese tiempo, pero ya quería hacerlo. Y dijo Miguel de la Madrid, a los especuladores de café y académicos de cubículo, dije, ándele viejo bandido. Vean ustedes, por favor. Consignación de autoridades responsables en amparo. Esta tesis dice literalmente que hay una excepción al monopolio de la acción penal y que la Corte puede ejercitar la acción penal. La acción punitiva del Estado la puede ejercitar la Corte, por favor. ¿Dónde dice eso en la Constitución? ¿Dónde lo dice? Una cosa es consignar, como les dije. Una cosa es el ambiente procesal que se vivía en aquella época. Otra, que los respetables señores ministros de aquella época, de la novena, ¿quién fue el que lo puso? Bueno, no quisieron ni poner el nombre del ponente. No, aquí está el ponente. Don Juan Díaz Romero, ministro laboralista, muy respetable. Disidentes, disidentes, el propio ponente, Juan Díaz Romero, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan Silva Mesa. Por supuesto que don Juan Silva Mesa se iba a poner a una aberración de esta naturaleza. Don Juan Silva Mesa
ha sido una de las mentes más preclaras en el ámbito penal judicial de nuestro país. Un hombre de una dimensión extraordinaria, don Juan Silva Mesa. Desgraciadamente, si ustedes me preguntan, ¿hay penalistas hoy en la Corte? No, no hay penalistas. Hay constitucionalistas, hay gente extraordinaria a nivel, no por nada son ministros. Pero un penalista, eso se llama discriminación por cuestión de género en el derecho penal. Pero bueno, aquí están, aquí se lo están viendo, ¿no? Dice que la Corte puede ejercitar la acción penal. Entonces, imagínense, la Corte ejercita acción penal. ¿Quién se va a defender si tiene a la Corte como acusador? ¿Quién? Esto es, esto es un dilate. Esto es un tema que controvierte a todo el Estado de Derecho. Lo pone de, de cabeza. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir en cuanto a tesis. Y ahora vamos a otro tema, para que no digan que la traigo contra las tesis. Espérenme tantito. A ver. Vámonos a Estados Unidos, mejor, para no andar haciendo corajes. Quiero presentarles a una de las mentes más lúcidas y de cuyo estudio dependen muchas cosas. Vuelvo a insistir, a modo de excusa, que el tiempo no nos alcanza para poder abordar como me gustaría abordar el pensamiento de muchos autores. Pero quiero provocarles el interés en que ustedes lo puedan seguir haciendo. Y este hombre que tienen ante ustedes, eh, solo les voy a decir estas dos vertientes. Les puedo garantizar que Hans Belzel, parte de él, y lo que es un hecho es que este señor no solamente fue maestro de Niklas Luhmann, sino lo fue de Jürgen Habermas. ¿Y saben quién es el discípulo de Habermas? Gunther Jacobs. ¿Han oído ustedes que les encanta lo penal, que el causalismo, que el finalismo y que el funcionalismo? Bueno, y qué bueno que hayan escuchado de ello. ¿Saben de dónde se originan esas ideas? De este señor, Talcott Parsons. Así es. Aunque él, al final de su brillante carrera, escribió un libro en el que dijo, a mí ni me echen la culpa, que yo creo que digo, oigan, yo dije unas cosas y ya sacaron otras. A él se le considera como el creador del estructural funcionalismo. A él. Por lo tanto, por el pensamiento de Talcott Parsons, es donde se imbuye también el genio de Potiers, Michel Foucault, del que vamos a hablar en su oportunidad también, aunque ya lo hemos mencionado. Porque a Michel Foucault también se le pone en el grupo del estructural funcionalismo, junto a muchos otros. Y de ahí viene el otro gran genio francés, híjole, que ese sí, entre Foucault y este que les voy a mencionar, sí quiero platicarles mucho, Jacques Derrida, el deconstructor, porque la deconstrucción va a ser un concepto extraordinario y es uno de los ejes que nos permiten hacer todo este tipo de referencias, de exposiciones. Pero esto que les digo así en términos muy generales es porque no podemos ser ingratos en tiempo
con un hombre de la talla de Talcott Parsons, estadounidense, uno de los apellidos de mayor abolengo histórico, porque es un apellido netamente inglés, Parsons, un hombre muy lúcido que iba a ser médico, estudió biología y luego de ahí se decantó por la sociología y es el que lleva la teoría de sistemas a la sociología y es el que va a influenciar, entre otros, a Robert Merton. Es decir, esta cabeza de ahí viene una gran cantidad de conocimiento. Entonces, para poder, sugiero, queremos entender el finalismo o queremos entender el funcionalismo en el ámbito penal, hay que ir a Talcott Parsons. Nuestro maestro Eugenio Raúl Zaffaroni lo dice y lo dice bien en su Tratado de Derecho Penal en el tomo 1, cuando dice, cuando está en el capítulo primero y habla un poco del desarrollo del derecho penal, que no se puede afirmar que de toda la filosofía deriva el derecho penal, pero es imposible estudiar derecho penal sin hacer alusión a la filosofía y la aumenta un servidor ni a la sociología. No se puede entender todo eso en estas cuestiones. La sociología es fundamental, tan fundamental que es la primera vez que lo voy a confesar. La reprobé 3 veces en la Facultad de Derecho. Y miren en lo que terminé. Bueno, vamos a lo siguiente. Dice, esta es una mera referencia, una mera semblanza, ¿ok? Es uno de los mayores exponentes del estructural funcionalismo en sociología. Dicha teoría social sostiene que todas las sociedades tienden hacia la autorregulación. La autorregulación es lo que Emilio Durkheim le criticaba a la sociedad cuando habló del suicidio. ¿Lo recuerdan? La sociedad tiene que tener la fuerza de regular aspiraciones, medios y la relación entre productores, consumidores. Entonces, Talcott Parsons nos dice, tienen que tender hacia la autorregulación en ese aspecto, así como a la interconexión de sus diversos elementos, valores, metas, funciones. La autosuficiencia de una sociedad está determinada por necesidades básicas, preservación del orden social, abastecimiento de bienes y servicios, la educación como socialización y la protección de la infancia. Vamos a ver. Para Parsons hay una teoría de las muchas que él creó que se llama teoría de la acción social. Teoría de la acción social. Y aquí es donde vamos a imbricar algunos pensamientos. Decía Ortega y Gasset, que es contemporáneo de él, más allá de que el hombre es su circunstancia, que es una frase muy amplia, decía Ortega y Gasset, el hombre, como género humano, no es un hombre que trasciende o que depende de su pasado o de la razón. El hombre se caracteriza por ser un ente con perspectiva. Ándele, perspectiva. Es decir, lo coloca fuera del heideggerismo y dice, el hombre es en cuanto a su perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva que tiene todos y cada uno de ustedes? Hace ratito planteaba yo en una red social la siguiente pregunta. ¿El COVID nos ha robado la perspectiva? Obvio, desde el punto de vista de Ortega y Gasset, el aspecto filosófico. ¿O nos ha plantado cara para modificar o reforzar o renunciar a nuestras perspectivas? Es un tema de mucha profundidad, ¿no? Pero cuando Talcott Parsons plantea la teoría de la acción social, es porque parte
de un posicionamiento similar, ¿no? Cuando dice, el hombre tiene un fin y por lo tanto sus acciones siempre van a tener un fin. No es una perogrullada. Cuando dice, todas sus acciones van a tener un fin, sí, van a tener un fin, pero van a depender de condiciones y medios. Cosas que puede cambiar, cosas que no puede cambiar. No se refiere aquí a acepta las cosas que te vienen. No, 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 no. Aquí no entran esos conceptos de fe. No, no, no. A ver. Cuando dice tal pasos, acción social tiene un fin, pero ese fin está condicionado por cosas que puede cambiar y cosas que no puede cambiar. Las cosas que no puede cambiar se llaman condiciones. Y entre las condiciones están, por ejemplo, las normas jurídicas. No las puede cambiar en cuanto a ente humano, no lo está viendo como un legislador o como un político, ¿ok? Si eso ya está impuesto. Puede ser que ya también esté impuesta una norma social, ¿ok? Pero hay cosas que sí puede cambiar. Entonces entramos en los medios. Pero esos medios van a estar a su vez condicionados por valores. Pero esos valores se los puede desatender porque están en el concepto de lo que sí puede mover, de los que se puede hacer un lado, en aras de conseguir su finalidad, porque su acción tiene un fin. Si su acción no tiene un fin, está perdido. ¿Se acuerdan, penalistas, cuando Hans Belzel en su obra de Derecho Penal dice, acción es ejercicio de actividad final? Finalismo. Bueno. Podríamos cuestionar el finalismo desde la sociología de Parsons, el finalismo penal. ¿eh? Se pueden hacer una gran cantidad de debates en este tipo de niveles argumentativos. Es decir, a ver, señores, ¿de dónde viene el finalismo? Es que lo dijo Hans Belzel. Sí, 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 lo dijo don Hans Belzel, gran personaje, pero ¿de dónde sacó el pensamiento Hans Belzel? De ejercicio de actividad final. Entonces vamos a ver. Si vas a hacer un sistema de finalismo, vamos a ver cómo es el estructural. ¿Ok? Y si después nos vamos a aprender de don Gunther Jacobs el funcionalismo, ok, vamos a ver, pero de dónde vino la idea del funcionalismo. Bueno, pero me regreso a lo que le estoy diciendo. Si cada persona realiza una acción con una finalidad y tiene que resolverlo entre condiciones y medios, significa que habrá cosas que no puede cambiar, pero otras sí las puede cambiar. Esas cosas que puede cambiar, ¿cómo van a ser interpretadas por el sistema social? Porque el sistema social tiene que tener estructuras que tiendan a una finalidad. Y esa finalidad es que funcione la sociedad. Una finalidad funcional, vamos a verlo. Dice, los individuos participan en el sistema de acuerdo con su posición en relación con los otros actores. Posición con otros actores. Esto se llama estatus. Estatus. Él crea el concepto. Estatus. ¿Cuál es tu estatus? Los actores también participan de acuerdo con lo que hacen en sus relaciones con otros. Son dos conceptos, no nos perdamos. Posición, relación de acción. Esto se llama roles. Una cosa es el estatus, otra cosa es el rol. Ahora que se habla mucho de los roles de género, ¿de dónde sacaron el tema de los roles de género?
Pues de acá de Parsons. Y aquí podemos hacer dechado de teorías, conceptos, pensamientos, posicionamientos. Ok, una cosa es el estatus, otra cosa es el rol. Bien. Es el actor cuando se orienta a los demás. Cuando el actor realiza acción con otra persona, tiene un estatus y desempeña un rol. El individuo pertenece a un grupo social porque desempeña determinados roles. El profesor, el investigador, el policía, el juez. Parsons se apoya en el concepto de Durkheim de conciencia social que hemos platicado aquí. Una sociedad puede recurrir a la coerción si los individuos no realizan sus acciones sociales de acuerdo con las normas vigentes. Expectativas del rol. Aquí ya critiqué con ustedes una figura del ámbito penal que habla del hombre medio, el hombre promedio, el hombre de la banqueta. Debe de cumplir con la expectativa de la norma. ¿Cuál es la expectativa de la norma? Dirían los kantianos o neocantianos. El imperativo categórico, portarse bien. Ok, pero el imperativo categórico, si nos vamos a ir a lo kantiano, no es igual a todos. ¿Por qué? Porque no somos una sociedad homogénea y una visualización kantiana de la sociedad nos habla de un derecho penal, no de acto, sino derecho penal de autor. Cuidado ahí, porque entonces querremos aplicar a rajatabla una norma penal a todos los integrantes de la sociedad, cuando su expectativa de rol es diferente. Y me estoy refiriendo no solamente a los inimputables, sino a aquellos que no han tenido acceso a una educación como socialización. Y me voy a referir a un caso concreto, a quienes están sembrando amapola en la Sierra de Guerrero, y que se les quiera aplicar la misma expectativa de rol que al hombre de la ciudad. Entonces, para deconstruir conceptos ya construidos de criminalización secundaria, ven hasta dónde nos podemos ir, porque podemos tomar un concepto constitucional como es la igualdad para deconstruir la construcción de una norma penal que criminaliza a todos por igual. Y ahí tenemos una herramienta poderosa que se llama el amparo contra leyes. O tenemos argumentos para debatir en una audiencia. No voy a invocar a Parsons, porque a lo mejor la contraparte va a decir, ¿quién es Parsons? Ese no es un testigo que esté nombrado en la carpeta de investigación. Ok, no, pero sí podemos utilizar para la construcción de argumentos, que es la parte más importante. Y apenas estamos en una de las láminas de Parsons. Por eso les digo que este señor es un genio. Y bueno, no nos vamos a poder quedar tanto tiempo con Parsons, aunque lo quisiera, porque tenemos que seguir avanzando. Y además ya se nos acabó el tiempo y ya hace hambre. Quédense en casa, por favor, que nada les cuesta. Quédense en casita, cuídense, por favor, que las cosas están, ya saben cómo. Y vamos a salir de esta, ¿eh? Vamos a salir de esta juntos y van a ver que sí se va a poder. Y vamos a seguirnos viendo virtualmente o físicamente, materialmente, como sea. Nada va a pasar lista rápido de los que no había pasado. Juanita, Alex Saga, Rosa María Calo, allá Pachuca, Gaby Ruiz, allá Tijuana, un abrazote a Tijuana, ojalá que pronto haya la oportunidad de que vayamos al Saberios, a una buena pasta y un buen tinto, y luego a la Plaza del Zapato. ¿eh? Beatriz Bojorque, saludos allá a Oaxaca. Marbella Soto, saludos allá a la Ciudad de México, que estén bien, ánimo, ánimo. Se ve borroso, bueno, espero. Eh, Oscar Iván, Simitrio, Juan Antonio Mejía, Elvia Bolaños, Lourdes,
como en el camino a Puebla, el área de Huechicoleros, allá Saltan, Desventrailes, pues claro, es lo mismo, es la zona de Río Frío. Rafa Venegas, saludos. Lucas Sam, Luis Salazar, Maribel García, José Franco, no, perdón, José Fernando Cervantes, Alfredo Raví Rosales, no recuerdo, no olviden ponerme de dónde escriben, por favor. Aníbal, que estás allá en Cancún, sí, ya eso sí recuerdo. Anuar Sarabia, Juanita Bonilla, las dos películas que mencioné, que bueno. Abel Carreón, quién es, sepa. Maggie Félix, Eduardo de León, Baruch Medina, Sucre es afirma. AR Rey, saludos. Alfredo Díaz Melo, Fidel Martínez de Veracruz, ¿o de dónde eres? Jorge Casiano, Aníbal, Heriberto Lourdes, Alex Gary, y bueno, Córdoba, Fidel Martínez, no te me pierdas, mi querido Fidel, qué gusto saludarte, ¿eh? Saludos hasta Córdoba, Veracruz, un cafecito para este frío, pásenla bien, cuídense mucho, por favor, y nos vemos mañana, 1 de la tarde. Saludos.